Buenas noches, amigos. Soy el licenciado Víctor Condori y esta noche vamos a resolver un problema de movimiento circular uniformemente variado. Vayamos a leer el ejercicio. Dice el problema que el sistema de poleas, engranajes y el bloque que muestra en la figura inician su movimiento desde el reposo. Eso significa que cada uno tiene velocidad angular o velocidad lineal igual a cero. Además, dice que el bloque M, se está refiriendo a este bloquecito de acá, dice que desciende, está descendiendo desde una posición 1 hacia una posición 2, ustedes pueden colocar de 1 hasta la posición 2, dice que desciende a una altura que es de 33.93 metros en un tiempo de 16 segundos. Calcule con esos datos el número de vueltas Tita Supa que realiza la polea A en ese tiempo. Considere que el radio A vale 30 centímetros, el radio B 90, el radio C 60 centímetros y el radio D, el más pequeño, que está más o menos por aquí, tiene un radio de 10 centímetros. Bien, vayamos a resolver entonces el problema y en principio nos concentramos en el bloque. El bloque baja una altura h. Para él vamos a plantear la ecuación cinemática que dice h igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración lineal que tiene multiplicada por el tiempo al cuadrado. Pero el problema nos indicó que partía del reposo el sistema, es decir, que la velocidad inicial para el bloque M es cero. Haciendo esa reducción tenemos h igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Recuerden que nosotros tenemos de datos la altura h y también el tiempo. Es decir, que podríamos nosotros despejar la aceleración A que tiene el bloque M. Cuando tú despejes la aceleración A, tenemos que reemplazar valores, nos quedan 2h sobre t cuadrado, reemplazando valores, porque la altura nos los dio en el problema, 33.93, y el tiempo 16 segundos, encuentras directamente la aceleración lineal con la que está descendiendo el bloque M. Muy bien, ahora analizamos como el bloque M y el disco D están conectados mediante una cuerda, entonces comparten un punto tangencial. Por ende, tienen exactamente la misma aceleración tangencial. Así, la polea D, que es la más pequeña, tiene exactamente la misma aceleración lineal o tangencial que posee el bloque M. Era 0,265 metros sobre segundo al cuadrado, entonces el disco D también tiene esa misma aceleración. A continuación, analizamos el disco C y el disco D. Ustedes pueden notar que también tienen un punto tangencial, es decir, un punto en común, tanto el disco C como el disco D. Por ende, uno podría decir, si el disco C y el disco D son tangenciales, el arco que barre C es igual al arco desplazado por D. También podemos decir que la velocidad en C es igual a la velocidad en D o finalmente que las aceleraciones lineales o tangenciales de ambos son iguales. En este caso, como el movimiento es acelerado, vamos a utilizar la tercera opción. Por eso decimos que la aceleración de C es igual a la aceleración de D. Y la aceleración de D la habíamos calculado ya hace un momento y era 0,265. Entonces, ya tenemos información en el disco C. A continuación, podemos ver que tanto el disco C como el disco B se encuentran también conectados mediante una polea, que puede ser también una cadena, y comparten también un punto tangencial. El punto tangencial es este y el otro punto tangencial es este. Entonces, al estar conectados el disco C y el disco B tangencialmente, de la misma forma, alguien podría decir B y C, entonces comparten el mismo arco desplazado, también comparten la misma velocidad lineal o tangencial y también la misma aceleración lineal o la misma aceleración tangencial. En este caso, nosotros vamos a utilizar la tercera opción. Vamos a decir que la aceleración de C lineal es igual a la aceleración del disco C lineal. Tanto B y C tienen la misma aceleración lineal. Y eso lo colocamos acá. Pero hace rato ya sabíamos que la aceleración en C era 0,265. Entonces, la aceleración en B también tiene el mismo valor. Continuamos. Utilizamos una de las ecuaciones. Cuando tú tienes la aceleración lineal y quieres encontrar la aceleración angular, simplemente tienes que aplicar la fórmula aceleración lineal igual a aceleración angular multiplicada por el radio.
y despejas alfa, que llega a ser la aceleración angular. Sería A dividido entre R. Pero como en este caso estamos hablando del disco B, o podemos estar hablando de cualquier otro disco, tú colocas la aceleración de B dividido entre el radio B. Si fuera C, tienes que colocar la aceleración de C y el radio de C, por supuesto. En este caso, hacemos el reemplazo y encontramos que la aceleración angular del disco B llega a ser 0,29. Bien, finalmente vamos a analizar al disco A y al disco B. Ustedes pueden notar que tanto el disco A como el disco B comparten el mismo centro. Es decir, que estas dos poleas son concéntricas. ¿Qué significa eso? Significa que el ángulo, la velocidad angular y la aceleración angular es común entre ambas. Tú podrías decir entonces, permítanme, entre el disco A y el disco B, que comparten el mismo ángulo desplazado, comparten la misma velocidad angular y también comparten la misma aceleración angular. En este caso, como es un movimiento variado, voy a considerar la tercera opción. Y directamente voy a decir que la aceleración de A angular es igual a la aceleración angular del disco B. Pero ya habíamos calculado nosotros la aceleración angular del disco B, era 0,29. Por ende, ya tenemos la aceleración del disco A. Muy bien. Finalmente, nos queda analizar simplemente a el disco A. Dice, finalmente, para el disco A, aplicamos la fórmula. El ángulo que desplaza A es igual a la velocidad angular inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración angular del disco A por el tiempo al cuadrado. Pero habíamos indicado al inicio, o el problema decía, que la velocidad al inicio es 0, porque todo el sistema partía de reposo. Así, tenemos nosotros que el ángulo que desplaza el disco A es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos los datos. La aceleración de A angular era 0,29 radianes sobre segundo al cuadrado y el tiempo era 16 segundos. Elevamos al cuadrado y llegamos a un valor que es de 37,12 radianes. Pero el problema nos pedían que lo encontremos en vueltas, ¿verdad? Entonces simplemente realizamos el factor de conversión indicando que una vuelta tiene 2 pi radianes, radian arriba con radian abajo, se cancela y encontramos el número de vueltas. Y con eso hemos concluido el problema. Entonces, cuando baja una altura h en un tiempo t, el bloque M, el disco A, ha girado 5,91 vueltas, aproximadamente 6 vueltas. Y esa es la solución. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. Subimos cada semana videos totalmente gratuitos y siempre estamos a disposición de ustedes de cualquier problema que nos puedan presentar. Hasta la siguiente, amigos.